estamos listos para recibir la palabra de la mañana. Para recibir el así dice el Señor. Para recibir la palabra que trae en los labios de un mentor. Óigame, un hombre que es pastor de pastores, que ciertamente en sus hombros lleva la responsabilidad de haber bendecido y sigue bendiciendo la vida de tantos hombres y mujeres en Puerto Rico y el mundo. Ciertamente el pastor Héctor Rivera, que nosotros con una palabra linda de su corazón, brota una palabra para nuestro corazón. Y dicho esto, agradecemos al Señor por la linda oportunidad y la bienvenida al pastor Héctor Rivera. Pastor, qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Es un privilegio, como siempre, y un placer estar contigo, Jesús, y con toda esta audiencia de tantos lugares. El escuchar a Otilio, lo he dicho antes, y no lo digo por decirlo. Yo no tengo ganas en esta etapa de mi vida de estar, como decimos nosotros, comiendo cerebro. Yo no me gano nada. Pero como tú has enfatizado, las enseñanzas de Otilio es de un instituto, de un seminario. Así es. Si lo coge de pedazo del principio de lo que ha dado, es un curso. Así mismo es. Y que debe, como alguien mencionó, publicarlo, porque realmente es edificante para todo ministro, todo predicador o predicadora. Así que mi respeto al presidente de la Junta del Seminario Teológico del Caribe en Puerto Rico, gran pastor y amigo. Hay dos porciones que quiero leer, pero anoche Jesús envió algo que dice en Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo contigo. Son planes de bien y no de mal. Y eso me lleva al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, los versos 21 en adelante o 20 en adelante, que dice la gloria del Trino Dios. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente, me encanta la frase, para pedirle un favor. ¿Y cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que me permita que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben, porque estaban los dos muchachos ahí, ¿sabes? No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron, podemos. Jesús le dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos, etcétera, oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús se reunió a todos y le dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Cualquier semejanza con el día de hoy es pura coincidencia. Jesús se lo sabía todo. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Bendigo el nombre del Señor. Yo quisiera hablarles del ministerio como tal, lo que implica.
lo hemos tocado por encima en el pasado, pero me parece al comenzar el año 2021 necesitamos reforzar esto. Y el tema es el servicio cristiano, el servicio o el ministerio cristiano. Pero antes de entrar a esta porción, veamos primero el término ministerio, que literalmente, amados y amadas, significa servicio. ¿Saben? Si vamos a Éxodo 24:13, donde se nos habla de Josué como el servidor de Moisés, está diciendo realmente que es del ministerio de Moisés. En Primero de Reyes 19:21 dice, Eliseo servía o ministraba a Elías. Así que para poder hablar del ministerio cristiano con propiedad, realmente estamos hablando del servicio cristiano. Hoy existe un ministerio donde hay servicio al prójimo. Si no, no hay ministerio. Cuando le servimos plenamente al Señor, es cuando mejor desarrollamos nuestros ministerios. Lamentablemente, amados y amadas, muchos toman el camino del ministerio solamente para supuestamente adquirir estatus, privilegios, reconocimiento de los hombres, olvidando que el hombre o la mujer de Dios es tan grande como lo es el servicio que rinde. Nosotros podemos dar muchos títulos acá, pero el que sirve realmente, es aquel que va y que ayuda al prójimo. Así que para clarificar o entender si realmente algunos tienen un ministerio en particular, debemos analizar los alcances, los beneficios y el impacto que produce en otras vidas. Y si lo que hace realmente con la intención de agradar a Dios, a quien proclama su servicio. Si analizamos detenidamente los dichos y los hechos de Jesús durante su peregrinación, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión obvia de que Jesús es el ejemplo supremo, máximo, de lo que es el ministerio cristiano. Él afirmó, el Hijo del Hombre. Esto para mí es lo básico en el ministerio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo enseñó con el ejemplo que la verdadera grandeza del hombre no se encuentra en la dominación de otros hombres, sino en el servicio para y hacia los otros hombres y mujeres. El cristianismo es claro al respecto, aunque tendemos a olvidar que en la práctica lo único que confiere grandeza, entre comillas, es el servicio. La grandeza no consiste en ordenar a otros que hagan cosas por nosotros, sino en hacer cosas para los demás. Y cuanto mayor sea el servicio, mayor será el honor. Hablaba con la esposa de un pastor hace unas noches, en una crisis, que no viene el caso, y que se jubilaron y se fueron a vivir a Florida. Y decía lo difícil que se le hacía, porque por primera vez encontraba que nadie lo llamaba, nadie lo visitaba. Él no tenía nada que hacer, por decirlo así. Y estaba realmente deprimido y está en una crisis de salud. Hermanos, nosotros le servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Para Él tiene que ser la gloria y la honra y nuestra entrega. No en recibir llamadas o lo que sea,
regalos, obsequios, reconocimientos. Me parece que muchas veces perdemos el enfoque. La grandeza, repito, no consiste en ordenar a otros que hagan cosas por nosotros, sino en hacer cosas por los demás. Y cuanto mayor sea el servicio, mayor será el honor con él. Jesús emplea una especie de gradación cuando dice, si queréis ser grandes, ser servidores, el que quiera ser el primero de todos, sea esclavo. Con este pensamiento revolucionario, es bueno que entendamos que Cristo estaba estableciendo, oigan bien, una nueva escala de valores. Trastocó severamente los valores mundanos que había desplazado la intención divina. Aún el mundo muchas veces tiene que reconocer este hecho, porque sabe muy bien que un hombre grande es un hombre que sirve a su prójimo. Tendemos a valorizar a los hombres por lo que tienen y no por lo que es o por lo que da. El poder, lamentablemente, ha corrompido tanto a los seres humanos que ha obstaculizado los valores humanos. Admito que el mundo respeta, admira y a veces teme al hombre que tiene poder, pero afirmo que el mundo ama al hombre que demuestra amor. Hay una diferencia. El mundo puede estimar la grandeza de alguien por la cantidad de gente que domina y que obedece todos sus órdenes, o por su prestigio intelectual, o su eminencia académica. No tengo problema por eso. O por el número de comisiones que puede integrar en la vida, o por el monto, su balance bancario y las posesiones materiales que ha logrado reunir. Pero para el juicio de Jesucristo, estas cosas, oiga bien, carecen de valor. La vara de medir de Dios es muy, pero muy sencilla. ¿A cuántas personas le has ministrado? O sea, ¿a cuántas personas hemos ayudado o servido? Vuelvo a recalcar que Jesús mismo hizo lo que pide a sus seguidores que hagan. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. No vino a ocupar un trono, sino una cruz. Fue por esto que la gente ortodoxa de su época no lo entendía. No pasaba por su cabeza semejante imagen porque se les había enseñado todo lo contrario. Hasta el sol de hoy no pueden entender la cruz. A lo largo de toda su historia, los judíos habían soñado con el Mesías. Pero el Mesías con el que soñaba era siempre un rey conquistador, un líder poderoso que derrotaría a los enemigos de Israel y que finalmente esperaban un conquistador, alguien que reinaría con poder sobre todos los reinos de la tierra. Esperaban el león rugiente de Judá, pero recibieron el manso Cordero de Dios. ¡Qué desilusión para un pueblo que había esperado tantos siglos y que había sufrido tanto! No pudieron soportar más sus enseñanzas. Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero no vino un caballo blanco y grande, majestuoso, sino en un burrito. Tuvieron que acusarle falsamente para poder revivir la esperanza del pueblo en un verdadero Mesías que cumpliría con las expectativas del pueblo. Todavía están esperando. Y han pasado más de 2000 años. Santiago y Juan creyeron en Jesús y su madre esperaba el establecimiento del reino.
Si ubicamos el contexto bíblico histórico de la porción bíblica de referencia, encontraremos que acontece después de una serie de anuncios por parte de Jesús acerca de que tenía una cruz por delante. Imperaba un clima de tragedia y de expectativa sobre el futuro inmediato. Sin embargo, fueron incapaces de pensar en una derrota final de Jesús. Si no fuera así, la petición de Santiago y Juan de sentarse a los lados del Señor no hubiese acontecido. Sabían que triunfar con Cristo implicaba sufrir con Él y estaban decididos a confrontar ese sufrimiento. Hermanos, idealizamos el ministerio, pero hay momentos sumamente difíciles, sumamente tristes, porque le servimos a aquel que lo sufrió todo por amor a nosotros y para darnos una salvación inmerecida. Sabían, repito, que sufrir era cuestión de realidad. Jesús dice que el ministerio cristiano es beber del cáliz. Lamentablemente muchos solo piensan en ser mártires, ya que el cáliz no siempre significa para el cristiano la lucha brava, la lucha dura, la lucha amarga y agonizante. Puede tratarse como efectivamente aconteció en la vida de Juan, de la larga rutina de la vida cristiana, con todos sus sacrificios, sus luchas cotidianas, sus desalientos, sus desengaños y sus lágrimas. Mis queridos hermanos y hermanas, con cariño, con amor les digo esto. Beber el cáliz significa sencillamente servir a Cristo donde quiera que Él nos lleve y ser como Él en cualquier situación que se nos presente en la vida. Jesús nunca dejó de decir a los hombres que aun cuando la vida termina con una corona, transcurre con una cruz sobre la espalda. En resumen, el ministerio cristiano dentro de la iglesia se conceptúa en el Nuevo Testamento sobre la base de los dones espirituales. Por ello recalcamos que cada creyente tiene la responsabilidad de ministrar o de servir a sus hermanos conforme al don o los dones que el Espíritu Santo les haya dado. 1 Pedro 4:10. No debe haber un cristiano que no tenga un don espiritual. 1 Corintios 12:7. Pero algunos lo ignoran o peor aún, lo descuidan. 1 Timoteo 4:14. La cruz es compromiso y el compromiso conlleva ministerio y el ministerio consiste en servir. Dicho de una forma negativa ahora, si usted no sirve, no tiene ministerio o no lo usa. Y si no hay ministerio, no hay compromiso. Sin compromiso, no hay cruz. Cristo nos dijo, toma tu cruz cada día. No ha sido mi propósito en esta mañana plantear el servicio o ministerio cristiano negativamente. No. Yo alabo a Dios después de 44 años en el ministerio y 51 años de estar predicando. Le doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad, por haber puesto su mirada en mí en algún momento dado. Lo amo y le agradezco. No ha sido mi propósito, repito, plantear el servicio negativamente. Solo verlo en el contexto de la cruz. Servir, termino diciendo, es un privilegio y es una bendición. El ministerio cristiano es
hacer la voluntad de aquel que lo llamó a su servicio. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te use, Dios te ayude, Dios te ilumine, Dios te amplíe su horizonte y Dios te use. Dios y Señor, yo bendigo tu nombre y te doy tantas gracias por la bendición de haber sido llamado por ti. Yo te pido por aquellos que nos están viendo o escuchando, que bendiga sus casas, que bendiga sus hogares, que bendiga sus ministerios y que les ayude a siempre entender que el ministerio es servir. Si se está sirviendo a otro, ahí hay ministerio siempre. Donde quiera que estén, bajo las circunstancias que estén, oh Dios, necesitan y necesitamos todos tu cobertura. Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús es que hemos orado. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Qué tremenda experiencia. Gracias por bendecirnos. El Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Hay unos mensajes por acá, pastor, que es importante que ciertamente los podamos compartir. La pastora Elin Hernández nos dice que este es su texto favorito. La pastora Yadet Cedeño nos dice amén a esa palabra. También la pastora Elin nos dice, esto no es conseguir simpatía, es tener gracia y favor de Dios, como la halló Esther frente al rey eunuco. También tengo por acá a Madeleine que nos dice, aleluya, viva el rey. Yes. Morales nos dice amén a esta palabra. La pastora Olga Maldonado nos envía las manitos como que está afirmando esta palabra. Madeleine nos dice, Dios le continúe bendiciendo. La iglesia Tabernáculo de Amor nos dice, poderosa palabra, aleluya. El pastor Javier Ovalle desde Panamá nos dice, qué hermoso servir a los demás y no ser servido. Gracias, Señor, por recordarnos cada día tu bendita palabra. También tengo por acá a Sonia Morales que nos envía también sus manitos de afirmación. La pastora Eli nos dice, el servicio es una bendición que transforma nuestras vidas. Lo aprendí de mis padres y hasta ahora ha traído bendición para mí. Esto es lo que me ha llevado a prosperar en mi vida ministerial. También el del pastor Javier Ovalle nos dice, soldados de Jesús preparados para toda buena obra. Margarita Nieto nos dice, amén, santo Dios. Dios bendiga a estos hombres del Altísimo que enseñan cada día la palabra de Dios. Amén. La pastora Angelique nos envía unas palmadas de aplauso para la gloria del Señor. Sigo por acá. Sonia Morales nos dice amén. Tengo por acá en Morales nos dice Dios le bendiga, pastor Héctor. También el pastor Jorge Figueroa nos dice poderoso, abrazos. El pastor Prudencio Rivera nos dice amén. El que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. También la pastora Angelique nos dice así mismo. Es un privilegio. El pastor Julio Vallejo nos envía unas manitos y nos dice, estamos llamados para servir. Pastor, ciertamente la palabra de Dios ha tocado el corazón de este pueblo como siempre y siempre hemos sido edificados y bendecidos para la gloria de nuestro Señor. Ahí ustedes tienen la información cómo conseguir al pastor Héctor Rivera. Ahí está su email. revhmrivera@gmail.com y también su número de teléfono, el 787-640-6543. Ahí está la información del pastor Héctor Rivera para la gloria de nuestro Señor. Pastor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pastor, palabras finales. Agradecido a Dios por el llamado al servicio. Y yo bendigo a todos mis hermanos y mis hermanas. Y le pido a Dios que les dé paciencia, porque no es fácil servir al prójimo, ¿sabe? No lo es. No pretendo decir lo contrario. Es difícil en alguna ocasión y uno no le da gana. No digo más. Pero
ahí está la bendición. Paciencia, fuerza, siempre con el Señor para adelante. Un abrazo. Un abrazo, pastor, que la paz del Señor sea con usted y nos vemos el próximo miércoles de mi corazón. Amén. Corazón. Un abrazo, pastor, la paz de Dios. Óigame, qué tremendo tiempo para la gloria de nuestro Señor.